Patricia Herrera, secuestrada en Santiago a los 19 años, detenida en la Plaza de la Constitución donde fue violada y torturada. No hubo interrogatorios, solo torturas. Luego fue llevada a Londres 38, donde llegó semi-inconsciente, y luego a Cuatro Álamos. Estuvo 1 año y 2 meses en prisión. Elizabeth Rubio, secuestrada en Argentina a los 19 años, detenida en el marco de la Operación Cóndor. Fue violada, torturada e interrogada por chilenos. Luego fue llevada a Villa Devoto. Carmen Gloria Díaz, secuestrada en Santiago a los 22 años, llevada a la Academia de Guerra donde fue violada, amarrada y torturada en reiteradas ocasiones. La sacaron una noche de su casa junto a su hermano y su pareja. Estas 3 mujeres decidieron hacer pública su historia y contar lo que vivieron hace más de 35 años. Las 3 fueron torturadas durante la dictadura militar, sin procesos judiciales, sin haber cometido delitos. Algunas de ellas ya habían presentado querellas, pero esta es la primera vez que, con el apoyo de la Corporación Humanas, se distingue la violencia sexual como un acto de tortura sufrido por miles de mujeres que recién hoy se atreven a hablar. Esta es una parte de la violencia de género de la cual no se habla. El hecho de andar desnuda, de hacerte estar desnuda, el hecho de tocar tu cuerpo, el hecho de hacerte poner determinadas prendas, eso también es violencia sexual. Y desde ahí, ¿cierto?, hasta la violación y otras montones de formas de tortura, es violencia sexual. Carmen Gloria, Elizabeth y Patricia decidieron dar la cara y contar, luego de muchos años de silencio, los horrores que vivieron. Me cortaron la vida en 1 minuto, en 1 segundo. Yo llego a mi casa ese día de la universidad bastante tarde porque estudiaba allá en los dominicos y noté algo raro en mi calle, pero no. Antes de entrar a la casa me toman muy violentamente y me introducen en un vehículo. Yo ya no sé, ya de ahí ya no recuerdo, todos son percepciones, porque en el momento me toman inmediatamente y me ponen una venda. Entonces ya en el momento que me tiran en el piso, caí al que yo digo un hoyo negro, o sea, una cosa así pero profunda, donde no tiene fondo. Esa es la sensación que yo siempre tuve. Y sentí que me moría. Bueno, yo estuve siempre con capucha y amarrada, y cuando me sacaron a un lado del grupo donde me tenían en ese minuto, me sacó un tipo. Y un tipo que por la voz yo sentía que era un tipo mayor, porque en esas condiciones tus sentidos se agudizan mucho. Como no podía ver y no hablaba, estaba amarrada, entonces, y sentí que el tipo, y él me sacó a un lado, lejos. Y entonces, mientras él me violaba y se masturbaba y todo, yo lo único que atinaba era hablarle y a decirle, ¿no?, que cómo podía él hacer eso, siendo que en un rato más seguramente le iba a ir a su casa, estar con su esposa, y que probablemente él tenía hijas de mi edad. ¿Con qué cara iba a sentarse a la mesa a comer con ella? Es que yo era virgen, yo nunca había tenido relaciones sexuales. Ahí tenía bololos, claro, pero no estaba dedicada a eso. Entonces ellos supieron eso. Entonces yo creo que por eso es que la violencia del primer día es muy fuerte. O sea, tú llegabas allá, lo primero que hacían estos tipos era desnudarte, o sea, llegar a lo más íntimo de ti y tratarte como basura. Y eso no se habla, no se pena, no es un delito. Si bien todas eran activas políticamente, a ninguna se le acusó por haber cometido delito alguno, y todas declaran que durante los primeros días de prisión no había preguntas, solo torturas y malos tratos. Mi pareja era militante del MIR y yo era ayudista del MIR en esa época. Yo, la verdad que mi participación era sobre todo universitaria. Yo estaba en el ex pedagógico y yo estudiaba en la universidad, o sea, era una participación como todos los jóvenes de la época. En la época no había muchos jóvenes que no participaran en las actividades y en el proceso político que vivía Chile. A mí nunca me pudieron acusar de haber hecho nada contra la ley, entre comillas, porque no hubo nunca acusación ninguna. Era la arbitrariedad misma, en realidad. Yo siempre he sido militante del Partido Socialista, en ese tiempo de la Juventud Socialista. Estudiaba primer semestre en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y comprometida, por supuesto, dirigente estudiantil, presidente del Centro de Alumnos Darío Salas. Pero ¿sabemos en qué está hoy la justicia respecto de los casos de tortura? ¿Hay alguien preso por haber cometido estos actos? En enero pasado, la Corte de Apelaciones dejó en manos del ministro Mario Carroza 726 querellas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, entre ellas la de los expresidentes Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y también la de Víctor Jara. Todavía el Estado está en deuda respecto de los mecanismos para que se haga justicia.
en esta materia. Las víctimas han tenido que recurrir a las instancias posibles, digamos, para presentar querellas apoyados, ¿no es cierto?, por abogados que o son caros o en circunstancias excepcionales la Corporación de Asistencia Judicial lo está haciendo, pero hay un gran sector de la población que fue víctima de tortura y que no tiene el respaldo del Estado para la búsqueda de justicia. Recién en el año 2003, la Comisión Balich se hizo cargo de lo que no había hecho la Comisión Rettig en 1991, que solo se pronunció sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado durante el gobierno militar. Las torturas, prisiones y tratos inhumanos no habían sido contempladas antes de ese año. Así, alrededor de 3.400 mujeres dieron sus testimonios, siendo reconocidas por el país como víctimas de abusos y muchas de ellas de violaciones sexuales. Y el año pasado se abrió la Comisión Balich II, que busca abrir nuevos casos que se darán a conocer en agosto de este año. Cuando para mí hay un cambio, cuando yo por primera vez voy a un juez, declaro, y los torturadores y los criminales de la dictadura son tratados como delincuentes. Ahí hay una sanación fundamental. Esta es recién una puerta que se abre a algo que aquí no se le ha dado la importancia que tiene y que es un crimen de lesa humanidad. Conmigo van a contar toda la vida, va a estar en la trinchera. Esta es una lucha más y bueno, mientras tenga vida, aquí estaré. Tan importante que los jóvenes entiendan que realmente el futuro les pertenece, porque ellos van a ser los que van a forjar este futuro, que tienen que acabar con este lastre. No se puede echar las cosas por debajo de la alfombra, no se puede olvidar. Yo creo que es un testimonio para las generaciones futuras y sobre todo para los jóvenes, ¿sabes? Este es un tema también lo hago por mis hijos, porque yo creo que ellos tienen que saber, y bueno, de hecho lo saben, la historia de Chile, la historia que vivimos miles de jóvenes en esa época y que nos truncaron el futuro de alguna manera. Sin pasado no hay presente. Esa es la importancia de saber con exactitud y claridad lo que ocurrió. No es majadería, es que simplemente aprendamos a escuchar nuestra historia para no volver a repetirla.